El Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos, amigos que los sintonizan en esta mañana, y una vez más, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, podemos estar conectados para juntos alabar y glorificar el nombre que es por sobre todo nombre. Saludando de manera muy especial a nuestro hermano Nicolás Dávila, su esposa, nuestra hermana Fanny y sus hijos. Para nosotros, la familia pastoral es de gran bendición y de honra. Así que, gracias al Señor, hermanos, que nosotros, el pueblo del Señor, contamos con una enorme cantidad e innumerables bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos invitándoles, hermanos, para que usted allí en casa se disponga y avise a los hermanos que les pueda avisar, informarles que estamos en directo, que estamos dando inicio a la escuela dominical para la gloria de nuestro Dios. Y sin más preámbulos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, dando gracias al Señor por cada una de nuestras familias. Saludo a mi esposa que nos acompaña una vez más, y a cada una de las familias. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer hasta el verso 31, la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 26 al verso 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Por ello no retrocedemos. Y quiero invitarlos para que esta mañana tengamos unas palabras de oración, sabiendo, hermanos, que todos pasamos por circunstancias difíciles y quizás estemos enfrentando momentos que nadie quiere enfrentar, pero es mejor enfrentarlos con el Señor Jesucristo a nuestro favor. Así que vamos a orar y pidamos a Jesús que Él nos bendiga en todo lo que hagamos en este servicio. Eterno Dios, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias por cada uno de tus hijos, Señor, tu pueblo aquí en Amagá. Gracias, Señor, por permitirnos dirigirnos por este medio a la iglesia, a las almas. Señor, glorifícate como tú lo sabes hacer. Señor, te alabamos, te glorificamos. Si hay alguien afligido, Señor, traiga consolación en este día. Señor,
glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, gracias Señor, gracias. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte. Gracias Señor, gracias. Su voz. Aleluya. Ahí donde quieras hacer tu voluntad, yo quiero ante ti rendido estar, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Gloria al Señor. Sí, hermanos, es a los pies de Jesús, a los pies del Salvador, que hay esperanza, que hay victoria. Qué bueno hoy, hermanos, hacer una oración muy especial donde presentemos muchas cosas ante Dios, como nuestra vida devocional. Hermanos, roguemos al Señor que las circunstancias que se están viviendo no generen barrera entre nosotros y Dios. Necesitamos que nuestra vida devocional siga siendo íntegra para con nuestro Dios. Que todo esto no nos lleve a tener un distanciamiento, sino un mayor acercamiento, sabiendo que a Dios nada se le ha salido de control. Oremos en el nombre de Jesús, que Dios siga añadiendo aquí a su iglesia en Amagá los que han de ser salvos. Eterno y soberano Dios, te adoramos y te damos gracias. Dios mío, tu pueblo aquí en Amagá, Dios amado, rogamos que tú nos asistas en todo momento. Redarguye tu pueblo, Señor. Dios mío, donde
donde quiera que estemos, podamos ser íntegros delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Oh Dios eterno, que de todas estas cosas que están pasando, nosotros podamos sacar provecho para ser edificados. Bendice cada familia, Señor, de la congregación, los amigos que están escuchando tu palabra. Sigue añadiendo a tu pueblo los que han de ser salvos, Señor. Úsanos, Dios, solo tú sabes cómo lo puedes hacer. La familia pastoral, Señor, bendícelos, Padre Celestial, ayúdanos en todo. Tu pueblo a nivel mundial, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Dependemos del Señor. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Pruebas vienen a mi vida que no puedo entender y no sé por cuál camino debo andar. Aleluya. Pero confío en la sangre que derramaste allá en la cruz. Yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Gloria al Señor. Dependemos de Jesús. Hermanos, que eso nunca se nos olvide. Dependemos de Jesucristo. Y como dependemos de Jesús, qué importante y qué bueno es oír palabra de Dios en esta mañana, por la cual, hermanos, anhelamos ser edificados de manera especial. Y bien, qué bueno poderlos dejar una vez más en la grata compañía de nuestro pastor, quien nos trae la predicación de la palabra en este día. Así que nuestro hermano Nicolás con nosotros, y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo de una manera muy especial. Gloria al nombre del Señor.
Mi saludo cristiano en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me es una bendición poder dirigirme a la amada iglesia del Señor acá en el municipio de Amagá. De verdad que es una gran nostalgia no poder estar en persona en el templo engrandeciendo el nombre de nuestro Dios, pero pese a las circunstancias que se nos presentan a través de este medio de comunicación, también podemos transmitir el conocimiento de su gloriosa palabra, que es la que nos edifica y nos lleva cada día al triunfo y al lugar donde Dios quiere llevarnos en el conocimiento de ella. Voy a hacer una oración en este momento para que Dios añada bendición a su palabra y que podamos ser edificados con el conocimiento de ella. Soberano y eterno Rey de la gloria, te doy gracias, Señor Dios omnipotente, por esta tu palabra. Eres el dueño de ella y te ruego, Señor, que me uses para que tu palabra, que es viva y eficaz, sea expuesta, sea enseñada como conviene, Rey de la gloria. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, en los méritos de Cristo y para gloria de tu potente nombre te lo pido todo. Amén y amén. Voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el Salmo 19 y en el verso 9, que a la letra dice: el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El tema que voy a exponer con la ayuda de Dios en esta mañana es: ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios tiene muchas aplicaciones en la mente de muchas personas. Hay personas que creen que temer a determinada deidad, a determinado Dios, que eso es temor a Dios. Hay otras personas que dicen temer a Dios, pero en el momento en que tiembla la tierra, en que hay una catástrofe, en que hay algo terrible, todo el mundo dice temer a Dios. Pero lo cierto es que tener temor de Dios, esto va mucho más allá, esto es más profundo todavía, porque el temor de Dios es lo que verdaderamente permanece. El temor de Dios es limpio que permanece para siempre. Es decir, si ese temor permanece en nuestras vidas, ese temor es lo suficientemente poderoso para limpiarnos y para guardarnos en santidad y en justicia hasta el último momento de nuestra vida. Por esa razón, la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, la enseñanza que Dios nos transmite a través de su gloriosa y bendita palabra es la que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando nosotros vamos avanzando en esto de qué es el temor de Dios, déjeme decirle que cuando el temor de Dios se apodera de nuestras vidas, hace residencia en el corazón de hombres y de mujeres, lo primero que hace es algo extraordinario, algo sorprendente, porque esto de que uno llegue a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba, esto tiene que haber un cambio trascendental en la vida. Esto no es un lavado de cerebro, esto es una obra gloriosa del Dios omnipotente haciendo realidad su temor en el corazón de los que hemos creído. Por eso, en el libro de los Proverbios, también en el capítulo 8 y en el verso 13 dice que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Cuando se aprende a aborrecer el pecado, a aborrecer lo malo, esto no es fanatismo, esto es directamente la obra gloriosa que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso sabemos de que hubo un cambio trascendental, porque los que fuimos viciosos a la droga, sentimos el olor a droga y lo detestamos, aborrecemos eso porque es algo que es repugnante para nuestra
nuestra vida, y todo se debe a que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nuestros corazones nos anhela celosamente y nos hace que nosotros echemos fuera y nos mantengamos lejos de aquellas cosas que esclavizan al hombre, deterioran al hombre física, mental e intelectualmente, porque cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, lo que tiene es sabiduría de lo alto, conocimiento de Dios, y lo más glorioso, hemos adquirido el único conocimiento que hay en el universo, que hace que el hombre se aparte de lo malo y se acerque a Dios, que en Él está todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro y todo lo justo. Solo se halla en el Dios que estoy predicando en este momento. Por esa razón, la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 34 y en el verso 11 dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Si el temor de Dios es algo que se puede enseñar, es algo que está sustentado en la gloriosa doctrina que nosotros hemos recibido y que yo personalmente la he tomado como doctrina fundamental para mi vida, porque en ella es que he cimentado mi comportamiento delante de Dios, y aprendí que vivir en el temor de Dios es tener a Dios residenciado en el corazón y su omnipresencia siempre en torno a nuestras vidas, de tal manera que no necesitamos un policía pentecostal que nos esté vigilando cómo es nuestro comportamiento, porque el que carece de este conocimiento tiene un comportamiento en la iglesia, otro es el comportamiento en el hogar, otro es el comportamiento en la calle y otro es el comportamiento en el trabajo. Pero los que vivimos en el temor de nuestro Dios somos los mismos en la iglesia, en la calle, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, y donde estemos siempre estaremos rodeados por la omnipresencia del Dios a quien le creemos y a quien servimos y a quien ponemos en alto con nuestro testimonio, porque nosotros hacemos más con lo que vivimos que con lo que decimos. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es algo que permanece. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los que permanecemos en este temor tenemos garantizado lo que Él dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por eso quiero decirle, para uno poder abandonar directamente el pecado, tiene que acontecer en la vida del hombre una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacerlo, y lo hace a través de su Santo Espíritu en el corazón de hombres y mujeres, generando el temor que hace que nos apartemos de lo que es pecado. Bendito el nombre del Señor. Esto está escrito en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16 y en el verso 6, dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando el hombre es invadido por el temor de Dios, lo primero que hace es que cae a los pies de aquel Dios a quien tememos y a quien honramos. Gloria al nombre del Señor, dejando la carga de nuestros pecados a sus pies y levantándonos para vivir una vida libre, una vida libertada por el poder del Espíritu de nuestro Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso quiero decirle, el temor de Dios es lo que genera el Espíritu de Jehová nuestro Dios en nuestros corazones, para hacernos hombres y mujeres temerosos de Dios. Por esa razón Dios, hablando de Job, le dijo al mismo diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Este había conocido verdaderamente el temor de Dios, y por eso se apartó del mal, y el que se aparta del mal vive cercado, rodeado de bendiciones todos los días de la vida. El diablo le dijo:
le dijo a Dios, es que Él no te sirve de balde, sino que tú lo has cercado de bendiciones. Es decir, el diablo trataba de penetrar para dañarlo, pero por donde el diablo trataba de meterse, encontraba un cerco de bendición alrededor de este hombre de Dios. Por esa razón seguimos creyendo que el Dios a quien servimos y a quien tememos y que está siempre a nuestro alrededor es el que nos guarda de los males, de los peligros. Este es el Dios glorioso al cual tememos. Por eso con ese temor el hombre se aparta del mal. Por eso el modelo perfecto de este temor en el que vino Dios con toda su plenitud y toda su potencia para liberarnos es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él se refiere la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías en el capítulo 11. En el capítulo 11, los versos 1 y 2, donde la palabra de Dios dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus renuevos y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Es el texto que me sirve claramente para demostrar que lo que se llama en la Biblia temor de Jehová es el temor que su santo y glorioso Espíritu genera en la vida de los que lo hemos recibido. Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero como hombre necesitaba temor de Jehová, que es la esencia misma de su espíritu, generando este estado de temor, de respeto, de obediencia y de reverencia al Dios a quien servimos. Qué glorioso es cuando uno adquiere este conocimiento tan sublime de este Dios santo y bendito. Por esa razón Él es el que dice la palabra de Dios, pondré mi espíritu dentro de vosotros, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Porque cuando nos conducimos en ese temor, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, y todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso, aún en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 5 y en el verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, los que tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento del temor de nuestro Dios, la forma de nosotros conducirnos es porque nosotros somos conscientes de que no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda. En el temor a nuestro Dios en el que nosotros vivimos, vigilamos nuestros pensamientos, vigilamos nuestros hechos, vigilamos nuestra forma de vivir, y por eso nuestra forma de vivir tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros no somos de los que en algunos lugares nos comportamos de una manera y en otros de otra. No, Señor, como el Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y nos demanda santidad, respeto y temor y obediencia. Así nosotros nos conducimos y nos comportamos en cualquier lugar, en el templo, en la calle, en el trabajo, en el estudio y donde quiera que estemos. Los verdaderos cristianos nos comportamos, gloria al Señor, dentro del marco del temor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la vida de temor que vivimos es la que hace que el mundo tenga que ver que somos diferentes. El pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia donde quiera que nos paramos. ¿Por qué razón? Por el Dios que tenemos. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice
En Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 9 y en el verso 31, dice la palabra de Dios que cuando se convirtió el perseguidor de la iglesia, que era Saulo de Tarso, y empezó a predicar a Jesucristo y a demostrar por las Escrituras que este era el Cristo, que este era el Rey de Israel, que este era el Dios Todopoderoso, dice que entonces en la iglesia perseguida comenzó a sentirse un ambiente maravilloso. Dice que las iglesias en aquella región, cuando ya cesa esta persecución de Saulo de Tarso y ya Saulo es un predicador de este Dios que estoy anunciando en este día, dice la Biblia, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, lo que me lleva a decir que el temor del Espíritu de Dios en nuestras vidas es el que edifica la iglesia, porque ese temor no es otro que el mismo Dios, que es amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso dice la Biblia, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando uno demuestra con la propia vida que el Espíritu de Dios es el que rige y gobierna nuestros corazones, nosotros podemos demostrarle al mundo que no vivimos como vivimos por seguir una tendencia religiosa que nos han enseñado, sino directamente porque la mano gloriosa del gran libertador nos libertó y acampa a nuestro lado, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad en nuestras vidas. Qué bueno, qué bello y qué agradable es cuando uno puede observar todo esto. Pero hay algo todavía más glorioso. La palabra de Dios dice claramente que en este temor es que se perfecciona la santidad. Gloria al nombre del Señor. Creo que es en el capítulo 7, verso 1 de Primera de Corintios, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, el temor de Dios es lo que perfecciona la santidad de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuando la santidad se ha perfeccionado en el corazón de hombres y mujeres, es cuando podemos decirle al mundo que nuestro andar no es por nuestra fuerza de voluntad, no es por la capacidad que tenemos, no es porque somos mejores que otros, no, señores, porque el Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas genera ese temor reverente que nos hace vivir como vivimos y anunciar lo que anunciamos cada día al mundo entero, Rey de la gloria. Oh, bendito el nombre del Señor. Por esa razón la palabra de Dios dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y enseguida dice, y si invocáis por santo aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno de nosotros, dice, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, somos peregrinos en este mundo, pero nos estamos desplazando, caminando en el temor de nuestro Dios. Es decir, el temor de nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Para nosotros terminar esta carrera triunfantes y victoriosos, dice la palabra de Dios que tenemos que
conducirnos no un día, ni 2 días, ni 3, ni 4, sino todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hay que vivirlos en el temor de nuestro Dios, es decir, en lo que Él genera en nuestras vidas. Ese temor prácticamente es lo que se convierte en la vida del cristiano, en el fruto del Espíritu. Gloria al nombre del Señor, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué razón? Porque el temor de Dios, es decir, lo que genera el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros, Él genera una vida santa, y para el santo no es la ley es para el transgresor, la ley es para el impío. Pero si el Espíritu de Dios gobierna en nuestras vidas, conduciéndonos en ese temor siempre, gloria al nombre del Señor, Él nos ha convertido en santos. Nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, es por lo que Él hace en nuestras vidas y no por el esfuerzo que nosotros estamos luchando ahí por tratar de ser cristianos. No, es Él en nosotros, la esperanza gloriosa, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por esa razón, conducirnos en ese glorioso temor todos los días de nuestra vida es algo que nos lleva en comunión directa con nuestro Padre. Por eso dice la Biblia: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a Él les hará conocer sus propósitos, les hará conocer su pacto. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Por eso también dijo Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pero dice Dios: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Por esa razón, en los mandamientos, cuando te dice honra a tu padre y a tu madre, va seguido de esto: no robes, no mates, no adulteres, no digas falsos testimonios. Y todas estas cosas que Dios aborrece, hay que desecharlas cuando uno verdaderamente quiere honrar a Dios con la vida, con la conducta, con nuestra forma de vivir y de pensar. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, es porque tomamos la determinación, y hasta el día de hoy Él ha sido fiel a su palabra, ha estado con nosotros para hacer que nosotros vivamos esa vida de obediencia, esa vida de respeto a Él. Gloria al nombre del Señor. Una vez que hemos confesado que Él es el Señor Salvador de nuestras almas, es como hemos confesado públicamente y lo estamos demostrando, que Él es el Señor, que Él es el gobernante supremo de nuestras vidas, y por esa razón vivimos en el temor de Él todos los días de nuestra existencia. Gloria al nombre del Señor. Hemos aprendido a conducirnos en ese glorioso temor, y por esa razón no hay otra forma del hombre conducirse en esta vida si no se deja guiar directamente por el Dios de la gloria. Por eso reitero nuevamente: el temor de Dios es la potencia gloriosa, la dirección que Él ejerce en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentir y en nuestro ser, para nosotros vivir la vida cristiana. Por eso vivir la vida cristiana es el Señor el que la vive en nosotros. Gloria al Señor cuando lo tenemos a Él como el centro de nuestra vida. Por eso somos cristocéntricos. Él es el centro de nuestra vida. Él es el motivo de nuestra adoración. Él es la causa de nuestro respeto. A Él mi respeto, a Él mi reconocimiento, a Él la honra, a Él la gloria. Y por esa razón
Te lo recomiendo. Esto no es un esfuerzo que el hombre hace en las religiones, donde el hombre hace esfuerzos sorprendentes para tratar de agradar a Dios. Pero no, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que nosotros tenemos es esa, que es Él en nosotros el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso te lo recomiendo. Si tú lo recibes en tu corazón como Salvador de tu alma y el Señor de tu vida, y le entregas las riendas de tu vida para que Él te guíe, Él no te lleva al fracaso, Él te llevará como nos lleva a cada uno de nosotros, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Por eso con Él es posible. Gloria al Señor. Y quiero decirle, por esas razones que la Biblia enseña, que así como con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, el día en que ese temor se aparte de nuestra vida, nosotros nos apartemos de ese temor, hasta ese día nosotros seremos cristianos. Por eso dice el libro de Jeremías en el capítulo 2 y en el verso 19, dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Dios Todopoderoso, lo que me muestra que cuando el temor de Dios falta en nuestros corazones, ahí sí nos convertimos en faltones, ahí sí faltamos a la verdad, nos movemos en el pecado como bebiendo agua, porque sin el temor de Dios el hombre no puede vivir santamente. Entonces la Biblia es muy clara cuando nos enseña que los que tenemos este conocimiento, el cristiano no peca por debilidad. La Biblia dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El que entregó su vida por nosotros nos dio de su fortaleza, nos dio de su amor, nos dio de su espíritu. Por eso Él es ahora el que nos guía. Bendito el nombre del Señor. Tampoco peca por ignorancia, porque tenemos el pleno conocimiento de que Dios es el que nos llamó, a quien le servimos, a quien le caminamos, y por esa razón que nunca nos falte el temor de Dios en nuestros corazones, y viviremos una vida en contacto con Él. Siempre sentiremos su presencia, siempre sentiremos su mano guiándonos, sosteniéndonos y guardándonos. En tiempos como este no hay que temerle al coronavirus. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre, sea que vivamos, sea que muramos. Si vivimos en el temor de nuestro Dios, Él nos guiará según su consejo, y después nos recibirá en gloria para estar con Él eternamente y para siempre. Yo creo que el mensaje que anunciado en este momento, que Dios ha puesto en mis labios, es lo suficientemente claro para entender que el temor de Dios es de Dios, porque Él es el que lo genera en el corazón de los que lo hemos recibido como único y suficiente Salvador. Eterno y soberano Dios, te doy gracias por esta tu palabra, y te ruego, Señor, que obres poderosamente en la vida de aquellos que de una o de otra manera la puedan escuchar en cualquier parte de este universo, Rey soberano, pero muy especialmente en esta iglesia, Señor, aquí en Amagá. Oh Rey soberano, que los que te hemos conocido podamos poner en alto tu nombre y demostrarle a este pueblo que caminamos en el temor tuyo, Rey soberano. Oh, te ruego que tu mano esté con nosotros para guardarnos siempre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, en los méritos de Cristo y para gloria de tu poderoso nombre. Hermano y amigo, si el mensaje
que se ha transmitido en este día es de bendición para tu vida, te ruego que te suscribas a mi canal para que cada vez que subimos unos de estos mensajes de doctrina te llegue, para que tú también seas edificado y adquieras el conocimiento que por la gracia de Dios hemos adquirido para vivir para Él, para servirle y para sentirnos seguros caminando de su mano. Que Dios nos bendiga a todos ricamente.